importante haber sido invitada a esta mesa. Me parece sumamente interesante pensar, digamos, arte, robótica y saberes ancestrales. Me parece que es fundamental en este momento en el que nos estamos pues proyectando hacia un futuro distópico, empezar a imaginarse otro tipo de futuros, y me parece que, digamos, el trabajo de Daris y de Fernando se aproximan a esa idea de imaginarse nuevos futuros junto a la tecnología, ¿no? Para los que acaban de llegar y para los que acaban de entrar online, les voy a hacer una mini presentación del trabajo de Fernando y de Daris. Fernando Palma, Huehuecoyotl. Fernando, artista náhuatl, crea esculturas robóticas integrando saberes ancestrales y apela a la visión indivisible de la tierra y la mística. Actualmente, desde Milpa Alta, lugar de sus ancestros, donde hace activismo con la conservación de territorio y sus tradiciones. Ha vivido tanto en Europa como en México, y eso ha marcado su manera de entender cómo las lenguas formatean el cerebro, y esto define la creación de sus robots que hablan en náhuatl. Daris Rubio, Dombo, ¿cómo? Nembo. Artista ñañú, originaria de Hidalgo, su práctica se centra en resignificar conocimientos indígenas y su experiencia del territorio, mediante el uso de dispositivos robóticos, máquinas y textiles, creando tecnologías diversas, situadas y sensibles al contexto. Daris propone nuevas formas de crear desde la memoria, la tecnología y la espiritualidad. Su trabajo se arraiga en el pensamiento indígena y en las prácticas que valoran el respeto a la tierra, a los cuerpos y a las memorias vivas de las comunidades que habita. Esto, obviamente, a grandes rasgos. Daris tuvo una exposición la semana pasada aquí dentro de Desobediencias Robóticas, y bueno, para los que no alcanzaron a verla, espero que vean el registro porque es muy interesante. Es un robot que, bueno, ahorita que Daris nos explique un poquito más, pero es un robot que como que recicla tierra y entonces siembra tierra para que ahí se pueda sembrar, ¿no? Pero es un robot que trabaja sobre el asfalto o sobre la ciudad, ¿no? Bueno, primero que todo, sé que Fernando acaba de hablar bastante tiempo, ¿no? Por otro lado, no tenemos mucho tiempo para esta mesa, pues son 45 minutos para profundizar un poco sobre su experiencia de arte, robótica y saberes ancestrales. Entonces, quería preguntarle primero a Daris, desde tu trabajo, Daris, para ti, y bueno, viniendo pues de toda esta investigación, ¿qué es para ti las desobediencias robóticas? Hola, soy Daris Nembo. Nembo es las zonas flores que salen del quiote del maguey, y es como un nombre que me apropié, ¿no? Recientemente, cuando decidí regresar a mi raíz, a mi pueblo, porque pues como tal yo me formé académicamente aquí en la Ciudad de México. Mis abuelos ñañús, del municipio de Jacala, en Hidalgo, en la Sierra Gorda, ya muy pegadito a la Huasteca. Tenían pues tradiciones, es un pueblito muy pequeñito, hasta ahora yo creo debemos ser unas 300 personas, pero pues yo salí de esa comunidad porque mi familia, mi papá migrante, mi papá se fue a Estados Unidos y mi mamá quería, ¿no? Quería entender esto bueno, más bien entendía esto del progreso dentro de la ciudad, ¿no? Y pues entonces estuve en este ir y venir, y cuando mi mamá muere, ¿no? Que yo estoy
formándome en la universidad, yo decido regresar a mi comunidad y decidí nombrarme así porque el maguey antes de morir da todo, ¿no? Florece. Entonces, para mí fue como una especie también de muerte en el que tuve que resurgir para reconocer mi identidad, ¿no? Una identidad que por mucho tiempo tuve que esconder, porque cuando yo llegué a la escuela, ¿no? Hablaba pues diferente, ¿no? Con mi acento de mi pueblo, y pues como sabemos, ¿no? Hay mucha discriminación, los niños se burlaban o pues te hacen a un lado, ¿no? Entonces, pues de alguna manera fue como un reencuentro y una forma de morir y de renacer. Entonces, Nembo son estas flores que no sé si conozcan, y también se cocinan, ¿no? Tenemos mucha tradición basada en esta planta tan espiritual para el pueblo ñañú. Y en tu obra hay un Nembo, ¿cierto? En la que había aquí en el… Sí, sí puse un quiote y unas florecitas, pero pues se secaron. Saqué un magueycito porque ha habido muchos incendios forestales en el pueblo. Entonces, pues para mí es complejo a veces moverme para acá, pero estoy muy agradecida y muy feliz, ¿no? de ver gente que admiro tanto como Fernando, ¿no? Y pues estaba mencionando Viviana sobre lo que propuse aquí en la exposición. Pues es un robot que precisamente surge de esa experiencia de vivir entre ciudad, campo, y pasa lo mismo, ¿no? Uno tiene otras, no sé cómo decir, sí, otras ideas sobre los desechos, ¿no? Tampoco en Ñañú no existe como tal estos residuos que ya no se pueden integrar a la vida, ¿no? Como los plásticos. Entonces, pues cuando yo vivía en la ciudad tenía esta preocupación, veía a la gente que mezclaba lo que es estos entes vivos, ¿no? Que se regeneran y que alimentan siempre nuestros animales, gallinas, insectos, tierra, y lo mezclaban con los plásticos, que es súper contaminante, incluso es más contaminante, ¿no? Que cuando los mezclas. Y pues yo estuve dando un taller de arte y tecnología en la universidad de aquí de la Ciudad de México, y propuse a los chicos, a los alumnos, hacer un robot. En ese momento, pues, sin presupuesto, casi siempre, ¿no? Pues, desde lo que hay, ¿no? Madera, algunos elementos, sensores donados, todo eso. Pues empezamos a experimentar, y a mí me encanta esta forma, ¿no? Geodésica. Y de hecho hice mi casa geodésica. Y pues yo dije, pues, quiero hacer un sistema de regeneración, pero que además sea un ser vivo, o sea, como algo vivo que vaya y proteste sobre las calles y pueda decir, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, como la tierra que ha sido sepultada, pues en este periodo de industrialización, ¿no? La tierra como tal es un elemento, como sabemos, pues súper sagrado, ¿no? Nos alimenta, somos tierra. Y pues hice todo este sistema, donde tiene un sistema de trituración interno, y es un sistema lento, gradual, ¿no? Donde pues yo voy y el robotcito le integramos residuos orgánicos. Invito a la gente para que le meta ahí cositas que se generan en la ciudad, es más simbólico. Y ya con el paso de unos 15, 20 días con lombrices, todo esto se hace la composta. Y la composta tiene una compuerta, el robotcito por abajo, entonces se ha programado para que se abra y se cierre, y pues va trazando líneas de tierra sobre las… Bueno, yo lo activo, tiene sentido en el espacio público, en la urbe, en el concreto, ¿no? Porque para mí es un acto como de aquí estoy, aquí estoy, vida. Y recién le integré también como un poema que hice con un líder ñañú, Don Cele, del Valle Mezquital.
le dije que quería hacer como una especie de ritual y poesía. Quería que el robot hablara ñañú, ¿no? Entonces también el robot habla, recita, y fue lo que se expuso. Tiene unos LEDs, ¿no? Y en los espacios pues cerrados son esas las activaciones que he podido hacer. Y bueno, es un robot que pues ojalá pueda, a veces me cuesta trabajo documentar, ando como en 1000 cosas, pero voy a subirlo a las redes o donde se pueda para que puedan verlo más. Y sí, de pronto, como dice Fernando, las cosas fallan, y ese día pasó que el robot estaba guardado hace mucho tiempo y la llantita nunca había fallado, pero se zafó. Entonces estuvo nada más activo cuando yo estuve, ¿no? Y ya no pude venirla a poner con la loca. Entonces son proyectos así, ¿no? Pues que requieren a veces que estés ahí, ¿no? ¿Tú crees que eso sea una desobediencia robótica? Pues dentro de la pregunta, ¿no? Que para mí era desobediente, y pues yo vine a conocer como este término desobediencia robótica desde la invitación que me hizo Nicolás. Y sí, estaba reflexionando en esa pregunta, y bueno, yo más bien creo que pues desde el momento en el que estoy planteando hacer yo, mujer, mamá, ¿no? Robótica, en un pueblo así en medio de la sierra, pues con lo que hay, cuando regularmente la tecnología pues siempre ha sido, pues ha estado a disposición, ¿no? De gente rica, desde países, desde el pensamiento también occidental, para el uso principalmente, ¿no? De industria automotriz, aeronáutica, y pues uno la utiliza para cosas extrañas, ¿no? Como para, no sé, estoy pensando, por ejemplo, el proyecto que ahorita estoy armando, que es esta serpiente también, esta serpiente que va a sobrevolar el río, y que es más para mí una herramienta y un pretexto para activar la memoria de muchos niños, ¿no? Que están perdiendo ese respeto a estos seres vivos. Como tal, mi abuela me formó de esa manera, donde, como menciona Fernando, algo similar, no así con esos nombres ni tan específico, era muy intuitivo, era mucho del día a día, era esa identificación de estos entes, de estos, como el fuego, como algo vivo, como seres vivos, principalmente el río de mi comunidad, que es el río Amajac, ¿no? Entonces era eso, aprender a hablar con él, aprender a entender lo que, pues de alguna manera, lo que te estaba diciendo, ¿no? Hubo tiempos en el pasado de mi pueblo donde hubo muchas crecientes y la gente tuvo que movilizarse. Como tal, el pueblo ñañú es un pueblo nómada, y el pueblo como tal se formó, pues venían ellos desplazándose, ¿no? Del Valle de Mezquital y de muchos territorios por mucha violencia, y se iban y se escondían en lugares muy, muy, pues muy aislados. Mi pueblo es el lugar más aislado del estado de Hidalgo. Es complejo llegar, ¿no? Geográficamente no está lejos, pero como bajas toda la sierra, y pues eran personas que eso, comían pues nopales, ¿no? Nembó, las flores de maguey, y aprendieron a subsistir entre la sequía, pero este lugar mi pueblo es un oasis, todavía estamos, pues hay cambios, pero todavía está limpio, ¿no? A diferencia de lo que compartía el maestro Fernando Palma, ¿no? De Milpa Alta, esa transformación de la industrialización, la contaminación en mi pueblo, pues yo aspiro, ¿no? Todavía estoy a tiempo, estoy queriendo mover cosas ahí, ¿no? Para despertar conciencias,
desde donde se puede. Ajá. O sea, digamos, retomamos la pregunta. ¿Tú crees, digamos, que hacer robots desobedientes en este momento es, claro, hacer robots desde un pueblo de 300 personas por una mujer de descendencia indígena, donde nadie está produciendo tecnología, es una manera de ser desobediente, ¿no? Y o sea, porque es desobediente frente a construir robots obedientes que sirven para algo específicamente. Estos son robots poéticos, no robots que se relacionan con la naturaleza para rememorar, recordar memoria, ¿no? Y digamos, también como conceptualmente, ¿cuál es tu mayor motivación para hacer robots? A ver, bueno, pues como regresando un poco a esto de lo desobediente, pues creo que sí, desde el punto en el que me planteo hacer algo ahí que podría no ser como aceptado dentro del sistema, ¿no? Ni como robot, ni como tecnología, porque la verdad es que históricamente tenemos una deuda con los pueblos, ¿no? Que es ese reconocimiento del conocimiento de ellos. Siempre hemos creído que los indígenas pues es algo que no se junta con la tecnología, ¿no? Que el indígena es el que no habla español, el que no sabe leer, el que no sabe, pues el que no sabe, ¿no? El ignorante. Y también el pobre, ¿no? El rezagado, el que anda, el indio, ¿no? Pues la India María, ¿no? Nuestra representación en México. Entonces, a partir de esos estigmas, pues yo puedo decir que pues ya soy desobediente, ¿no? Y también dentro del mismo pueblo, ¿no? Porque pues de alguna manera sí hay como un rol dentro de la comunidad. Y bueno, ya estas nuevas generaciones, tengo amigas ñañús bien súper importantes, líderes, que igual les cuestionan, no es que tú ya no eres indígena, mira, es que tienes computadora, es que estudiaste, ¿cómo? Tú no puedes ser indígena, ¿no? Entonces existe toda esa serie de ataques, pero a un blanco no se le cuestiona cuando él se identifica como un hombre occidental, o incluso el negro, ¿no? La lucha de los negros históricamente es mucho más larga que la que tenemos nosotros como indígenas, ¿no? Que así nos han encasillado todos en una caja, ¿no? Y de alguna manera uno se apropia de esa palabra y pues se identifica como para renombrarse, o no sé cómo explicar esa parte. Pues lejos de esta promoción cultural, lejos de estos sistemas del arte, uno produce, uno existe, y pues lo que puedo decir es sí, soy desobediente. Mi generación pasada también eran artistas no reconocidos, mujeres que desde el textil, ¿no? Tenían una expresión artística. Mi abuelo, que desde los desarrollos hidráulicos que generaron, ¿no? Y desarrollos otra vez que no son reconocidos hoy como tecnología, pero que pues a ver, yo he visto que ahorita llegan ingenieros a la comunidad y quieren canalizar el agua del río y meten dinero y no consiguen hacer lo que hicieron nuestros abuelos, que eran estos calicantos, estos sistemas de riego de cal y cantera, ¿no? Un desarrollo tecnológico súper importante, ¿no? Y así puedo enumerar un montón de tecnologías que teníamos, pero que sigue siendo como difícil a veces de reconocer, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues yo siento que siempre he estado inmersa en esa tecnología, ¿no? Desde que yo veía a mi abuela tejer o plantar. Mi abuela era una mujer que se quedó viuda, entonces también le entraba a la tierra, ¿no? A plantar frijol, pues maíz, y ahorita los sistemas ya pues han cambiado muchísimo, ¿no? Todavía la gente está resistiendo, en mi pueblo esa es la situación, todavía están resistiendo a plantar sin agrotóxicos. Sin embargo, ya es algo muy complejo porque la migración pues hizo toda
o sea, un despojo, como todo el despojo que hemos visto, ¿no? Históricamente hacia los pueblos. Entonces, la deuda histórica que le tenemos a los pueblos originarios es muy grande, y una de ellas es el reconocimiento del uso de la tecnología que ya tenían. Bueno, ahora contigo, Fernando, dejé que descansaras un poco. No, pues me gustaría preguntarte a ti también, o sea, para ti, ¿cuáles son tus desobediencias robóticas? Bueno, ya lo había platicado hace rato, ¿no? Cuando uno entiende el mundo rodeado de personas, pues es una idea ajena a lo que yo siempre crecí, ¿no? Y entonces, lo digo otra vez, aprendí náhuatl hace como 20 años, 25 años que lo vengo practicando y hablando, pero ha sido una sorpresa, ¿no? En él pues se habla, digo, en él mi comprensión desde hace rato, estamos rodeados de personas sin distinguir, ¿no?, entre lo que de común llamamos objetos y con un ser humano, ¿no? Es decir, la idea de persona no se otorga solamente al ser humano. Y entonces en esa acometida en que yo me considero como un ayudante, ¿no?, de los objetos para que nos digan su historia correctamente, ¿no?, o más aproximadamente. Entonces, por eso utilizo materiales como son, o sea, totalmente mundanos, ¿no?, cucharas de palo, comales, el mismo metate, ¿no? Y mi intención de unirlo con ideas ancestrales, pues es sencillamente porque es mi herencia, ¿no? Y un artista, digamos, occidental, que haga una piedad, que haga un nacimiento de Cristo, ¿no?, ese tipo de cánones, no se le va a cuestionar eso, ¿no?, si es romántico, si eso ya pasó hace 2000 años, ¿no? Y entonces uno está en la misma situación. Y yo siento, justamente por lo que dice Daris, en esa deuda con el pueblo indígena, por lo menos podemos aportar más a esas partes que nos han realmente ultrajado, ¿no?, en el medio ambiente. Y bueno, no es necesariamente una desobediencia en el sentido en que yo quiero que mis objetos pues comuniquen una historia, un propio, manifiesten su ser, ¿no? Sí me aíslo solamente como una persona nahuablante, ¿no? En el mundo occidental es donde sí empiezan a suceder así, porque recuerdo una exposición que tuve bueno, parte del Fringe en Liverpool, donde uno de mis robots que caminan de madera hizo una especie de performance en una de las calles principales de allá. Les gustan mucho allá hacer competencias con palomas, entonces son muy importantes para la gente pobre, ¿no? Las ponen a hacer carreras. Y entonces, todos sabemos, ¿no?, las palomitas mueren en la calle y quedan como estampilla, ¿no?, en la calle. Y es doloroso ver eso, ¿no? Para mí era una cuestión importante. Entonces puse una dentro de uno de esos robots. Yo llevaba unas flechas y la arquea, y cuando se encendía la maquinita, salía el pichón y se empezaba a quemar, ¿no? Y entonces yo lo hacía como una ofrenda, ¿no? Y la gente de Liverpool escribió algo así como soulless, ¿no? Art. Y bueno, pasó eso. Después tuve una exposición en Clantino, en Gales, y allí el media estaba bien atento, ¿no? Entonces va Fernando Palma, y entonces andaban preguntando, ¿y va a quemar animales? ¿Va a quemar animales? Y entonces el lector, no, pues no va a hacer eso, no es lo que hace, ¿no? Entonces le dijo, nada, si no va a quemar animales, no vamos, ¿no? Y entonces esos son como el tipo de desobediencias, ¿no? Pero concretamente, pues el título se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Decía, desobediencias del robot hacia uno, no hace lo que uno quiere, o desobediencias de uno en la forma en que entendemos, digamos, la inteligencia o la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese contexto, otra vez, ¿no?, yo siento que las comunidades indígenas no somos un fósil,
¿no? Viviente. Es interesante pensarlo en un contexto histórico. Benito Juárez, en la época de él, el 40% del territorio estaba en manos indígenas. Y con él significativamente cambia mucho, porque la mayor parte de los soldados fueron indígenas, no gente criollos o blancos, ¿no? En las guerras con Estados Unidos y con Francia, ¿no? Y las guerras internas. Para el momento en que llega Porfirio Díaz, solamente queda menos de un 10% en manos de manos indígenas, ¿no? Y esto se refiere a que hubo la necesidad de la construcción de un Estado, ¿no? El Estado monolítico, decía hace rato, una sola creencia, una sola lengua, una forma de educación, pues no podía albergar espacio para los pueblos indígenas. Pero otra vez estamos aquí, ¿no? Y yo veo en la actualidad un renacimiento de las lenguas indígenas increíble. El náhuatl se ha convertido rápidamente en la segunda lengua más hablada en México, con casi 2 millones de habitantes, ¿no? Entonces esas son las desobediencias, ¿no? No suscribirse a los patrones que de antemano ya nos fueron expresados en educación, en religión, en cuestiones culturales. Y en esas desobediencias, pues, el mundo del arte siempre se ha caracterizado, ¿no? La diferencia es que hoy en día el arte se considera como universal y es otra desobediencia, ¿no? No entenderlo como tal, ¿no? Uno no tiene por qué hacer las mismas partes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hacer un Quetzalcóatl o hacer una Coatlicue, para mí significa sencillamente una progresión de esa cultura artística en México. Para mí no ha terminado, y yo por eso hacía esas referencias, ¿no? Para mí, como artista, como ingeniero, es claro que las civilizaciones antiguas, me refiero a las mesoamericanas, tuvieron acceso a tecnologías muchas de las veces más avanzadas que las nuestras, pero seguimos con ese legado occidental, ¿no? De la idea lineal del tiempo. Entonces, en ese sentido, son varias desobediencias. Digamos, hablando de desobediencias robóticas, ¿cuál ha sido tu robot más desobediente? Pues todos se descomponen. Disculpa. Sí, es cierto, ¿no? La verdad es que disculpa. Bueno, como dos historias, ¿no? A mí me gusta más contar historias. Una de las piezas más bonitas que yo siento he logrado, junto con acá mi amigo Edgar, fue la manipulación de 104 maripositas coltadas de lámina de lata, ¿no? Y accionadas como los juguetitos que corren, ¿no?, en la calle los niños. Son 104 servomotores, pero tiene una historia para mí interesante porque la pusimos en el internet, en mi página, y hay una mariposita que se está moviendo todo el tiempo. Todo el tiempo se está moviendo, no importa que la máquina esté trabajando o no. Es decir, está conectada a la electricidad y ella solita no recibe una señal del programa y se está moviendo. Y es bonito verla porque no se para. Entonces, para mí ese es el famoso Ghost in the Machine, ¿no? El fantasma dentro de la máquina. Deus ex machina, ¿no? Entonces, resulta que cuando era chamaco, una hermanita mía muere, y en esos días que muere de una forma trágica, yo le había hecho una mariposa. Mi padre era radiotécnico y en su taller me puse a hacer la vi de una persona que las vendía y pensé que era fácil, ¿no? La repetí y me quedó. El chiste es que cuando ya funcionaba, mi hermanita murió. Entonces se la puse en la caja, ¿no?, donde murió. Como 30 años después, mi padre muere, y como es costumbre, desentierran a mi hermana, y ahí enterraron a mi papá. Yo no vi morir a mi padre porque estaba bien en Europa. Entonces, me cuenta mi hermano que cuando hicieron la excavación, llegan a la losa que le ponen encima de la cajita, y cuando la levantan, succionó el aire, y con esa succión, la cajita que todavía estaba sostenida como polvo, se desmoronó y ahí salió la mariposa. Y entonces para mí las maripositas cumplen eso que los indígenas han dicho, ¿no? Son las palabras con que se habla a Dios.
Y una mariposita es tan sencilla, tan frágil, que por eso crearon los científicos contemporáneos el efecto mariposa, ¿no? Pero a mí me gusta más que son las palabras con las que se habla con Dios. Porque cuando ya no haya mariposas, literalmente acabamos con todo. Yo les puedo decir, en el jardín de mi madre hay muchos árboles. Los niños cuando pasan dicen, Señor, Señor, déjame pasar a su bosque. Porque, increíble o no, pero en Milpalta la gente también tira los árboles, ¿no? A pesar de que ha vivido todo el tiempo con ellos. Y el punto es este, ¿no? Que en ese lugar es un espacio, pues a lo mejor no más grande que este espacio y la fuente de atrás. Yo he contado, las he fotografiado alrededor de 24 diferentes especies. Del otro lado, mi vecino tiene un jardín tipo estadounidense, ¿no? Todo pulido, así, maíz chiquito, digo, el pasto chiquito. Ahí pasan las mariposas nada más, y de largo. Y del otro lado, mi otro vecino tiene un patio grande, pero todo está hecho de cemento, ¿no? Ahí ni se paran, ¿no? Entonces, es claro, esas también para mí son historias, ¿no? Que valen la pena contarse, pero porque podría decir, en un sentido romántico, es mi hermana. En un sentido romántico también era la mariposita que acompaña a Xolotl. Y a mí me quedo con esa porque, ¿saben? Son 33 mariposas las que lo siguen, porque son 33 vértebras las que tenemos. Y el tallo por donde sube es el cordón nervioso. Y la cosa extraña que aprendí apenas es que Cristo es una palabra griega que significa como elixir de la vida, ¿no? Y se dice que la energía que sube a través de la pelvis a esta parte, hasta al Huaxicali, que es significativamente la cabeza, pero también es el cielo, significa la casa del águila, ¿no? Y cuando se hace la conciencia lo siguen estas mariposas. Y aquí en este punto se dice que es donde Cristo muere, porque si se acuerdan muere junto al Gólgota, que es el cerro del cráneo, y que está aquí, ¿no? Y entonces en la saga de Xolotl Quetzalcóatl, Xolotl llega a este punto y se convierte en Quetzalcóatl, cuando adquiere conciencia, ¿no? Y aquí, en este punto, se cruzan el nervio vago con este elixir, ¿no? Entonces, Cristo puede ser que no sea una persona real, ¿no? Sino un evento. Y en ese sentido también me parece como una especie de desobediencia porque al cabo del tiempo tengo la conclusión de que al igual que hay un subconsciente colectivo, hay una tecnología de esa misma forma, subconsciente, pero no la hemos estudiado, ¿no? Y entonces, sí es cierto, ¿no? Como que el mundo nada más es un lugar donde venimos y nos vamos, ¿no? Entonces, esas narrativas sí me parecen dignas de contar hoy, ¿no? Porque es otra relación con el universo, ¿no? Con el mundo. ¿Cuál de las dos es la verdadera? Pues no lo sabemos, pero tenemos la oportunidad de soñar, ¿no? Claro, como el mito, como una especie de ciencia, ¿no? O sea, conocimiento mítico como nuestra ciencia ahora, ¿no? La manera de interpretar lo biológico, nuestra relación con la Tierra, con el cosmos, ¿no? Es Pero que la también, palabra mito viene de mitos, que es historia. claro. Entonces, bueno, nadie va a estar de desacuerdo, ¿no? La historia es un mito, ¿no? Lo interesante es que si creamos nuestros mitos, entonces tenemos conciencia de nuestro destino y tal vez lo podamos llevar a cabo, ¿no? Si no tenemos conciencia de ello, pues entonces no. Claro, aquí queremos recrear un nuevo mito del futuro, ¿no? Sí. Un poco parte de esta reflexión de las desobediencias robóticas es cómo nos podemos imaginar unos nuevos robots que sean más empáticos, porque una de las cosas en que, digamos, los dos pues confluyen es que hacen máquinas o robots más empáticos, ¿no? Más empáticos con la humanidad, ¿no? Daris, quería preguntarte a ti eso, ¿cuál fue tu robot más desobediente y por qué? Pues yo pienso que, bueno, reflexionando un poco,
que mis abuelos también fueron creadores de tecnología, y pienso mucho en mi abuelito Gudelio, que sacaba estas fibras del maguey, ¿no? El istle, que está en desuso ya dentro del estado, ¿no? México pues producía estas fibras que sostenían nuestra indumentaria, ¿no? Y eran fibras pues bien amigables, ¿no? Que además se heredaban, ¿no? Que se desintegraban con la tierra y que tenían muchísimos usos, no solamente para la ropa de la gente, ¿no? Como el ayate también, que tiene tantos significados dentro del pueblo, ¿no? Que tanto se utiliza para el hombre, para el campo, como para mecer un bebé, ¿no? Tiene muchísimos usos, y bueno, yo pienso que lo más desobediente, y que algo que me habría gustado que vieran mis abuelos, era que no es como tal un robot, ¿no? Pero es empezar a jugar con estas fibras, con estos nuevos elementos que llegaron al pueblo, que no fue hace mucho tiempo, fue hace pues unos 30 años que llegaron pues estos plásticos. De hecho, hace también unos 32 años llegó la energía eléctrica a mi pueblo, ¿no? Y pues llegó con todo esto, pues este cablerío, estas cosas que estaban en desuso en la ciudad, y llegaban así a la barranca, y yo bajaba corriendo y los levantaba. Me llamaba mucho la atención, yo los veía como ciudades, ¿no? Y empezaba a imaginar precisamente cómo podía hacer una indumentaria viva también, porque yo veía que eso tenía vida, ¿no? Mi abuela heredaba textiles, así como heredaba el metate, ¿no? O heredaba elementos que tenían mucha carga, mucha historia, y en el momento de darle vida con estas herramientas occidentales, ¿no? Pero por otro lado esta tecnología así como no reconocida, pues creo que fue algo desobediente hacerlo, y no fue un proceso como complejo que me llevó a eso. Como tal no es un robot, no se mueve, pero sí son textiles vivos, inteligentes, ¿no? Me encanta lo del textil como tecnología. Yo ya había trabajado con Daris en un proyecto que se llama Tecnotejedoras, y Daris precisamente hablaba sobre el textil como tecnología y todo lo que ello conlleva, ¿no? Nos dicen que tenemos muy poquito tiempo para cerrar la mesa. Yo tenía una última pregunta que espero me la puedan responder rápidamente. Cómo desde lo que están haciendo y desde el lugar donde lo están haciendo se imaginan otro futuro posible al que nos están vendiendo, ¿no? Daris. ¿Dice lo que nos están vendiendo? O sea, como sí, nos están vendiendo el futuro con inteligencia artificial, y que nos va, o sea, Terminator, sí. Y ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos imaginar otro futuro en el que ya el planeta no va a servir y vamos a vivir en Marte? O sea, ¿no? Esta idea del futuro que nos están vendiendo ahorita, pienso que es importante reimaginarla, y pues eso, rápidamente porque nos están cortando. Bueno, yo veo el futuro en el caso de la comunidad donde yo estoy, en el territorio, en el estado. Pues hay como un movimiento muy fuerte que se ha levantado, que tiene que ver con esa necesidad de defender lo nuestro. Antiguamente entraban franceses o mucha gente de Europa, venían y extraían, ¿no? Este extractivismo histórico constante. Y creo que ese es un buen indicio de un futuro. Porque están volteando a ver ahora los pueblos cuando éramos los indios, ¿no? Los que no sabíamos. Y ahora, ¿por qué no me enseñas cómo encontrar agua? ¿Por qué no me enseñas a tejer, ¿no? ¿Por qué no me enseñas tu lengua? Porque somos un entramado de conocimiento que ha podido sobrellevar nuestro entorno, nuestros ríos, nuestra tierra,
de una manera equilibrada con nuestra vida. Y todavía mi abuela no utilizaba plástico, ¿no? Utilizaba istle para todo, eran las bolsas de istle. Entonces, esos son los futuros, ¿no? El futuro que yo veo es ver hacia lo que somos los del pasado presente, no sé cómo decirlo, pero los portavoces, ¿no? de los que todavía alcanzamos a comprender cómo era ese buen vivir. Muchas gracias, Fernando, rápidamente. Pues mira, yo desafortunadamente siento que Milpalta está muy maltrecha, ¿no? Entonces yo siento que desafortunadamente el futuro inmediato de Milpalta es un desastre, en mi opinión. Pero aparte de eso, yo siento que, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que México en este momento está atravesando por un momento muy especial. Muy especial porque, como dice Alfredo Jalife, para quien lo sigue, ¿no? Estados Unidos hay alrededor de 50 millones de mexicanos y 30 millones son legales, ¿no? Hay otros comentaristas que dicen que la mayor parte de los niños en Estados Unidos que tienen 12 años son los mexicanos. Y la mayor parte de los pobladores de Estados Unidos que tienen más de 60 son los gringos, los blancos, ¿no? Entonces, en ese sentido estratégico, México tiene una posición bien interesante. Pero además de eso, México tiene circunstancias que creo, México con una especie de un toroide de esa magnitud. México está encerrado en un toroide electromagnético que está creando una serie de energías donde por eso México siempre ha sido multicultural, políglota, ¿no? Y yo siento que si los que nos dirigen hoy tienen un poquito de visión en ese sentido, México debería de convertirse en lugar plural. Cada lengua es un universo entero. Y entonces, en ese sentido, hay otras cuestiones también que son de tipo económico. A mí me sorprendió mucho ver en San Francisco que no solamente el mexicano va a cuidar los campos, sino que hay muchos ingenieros altamente calificados en San Francisco, en Silicon Valley. Entonces, México, imaginen, México está produciendo en este momento más ingenieros que los Estados Unidos, literal. Entonces, México está al borde, cosmológicamente hablando, políticamente hablando, y porque ha sido un esfuerzo comunal, ¿no? No sé si ofende aquí a alguien, pero yo sí vengo de apoyar a Obrador. Conozco las situaciones por las que se alza ese movimiento. Yo siento que es un movimiento importante y que se refleja en muchas partes del mundo. Y México, creo que estamos, y espero que lo compartan conmigo, estamos al inicio de un renacimiento. México culturalmente, económicamente, se va a volver en pocos años una fuerza con la que se tienen que medir. Entonces yo sí siento en ese sentido que sí soy optimista y pienso que entre más inversión haya a las tecnologías del medio ambiente, sí se van a generar más empleos, se van a generar otras tecnologías, y yo creo que México sí puede ir a la cabeza de eso porque somos muchos indígenas que hay aquí. Vale, Fernando, Daris, muchas gracias. No sé si tengamos tiempo para alguna pregunta, no tenemos. Le agradezco a Nicolás, a Cristina, a Adriana Casas, aquí al Centro Multimedia, a Daris y a Fernando, por supuesto, y gracias por estar acá. Nos vemos más tarde después del receso.